Con otra perspectiva, seguimos en el análisis de los riesgos que plantea el entorno actual de presiones sobre la inflación, lo que lleva a preguntarse si estamos en un proceso inflacionario que exige una respuesta más contundente del Banco de México. Abordamos el tema aquí en este set con Guillermo Abounrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del financiero Bloomberg en el espacio de Susana Sáenz. Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, como siempre, un gusto tenerte por acá. Primero te diría que le atinaste porque dijiste que en abril se iba a alcanzar la inflación anual de 6%, se alcanzó en la segunda quincena. La pregunta, Guillermo, es si ya se ve el pico, ya está cerca, ¿cuándo se va a alcanzar y cuándo veríamos un regreso de la inflación que seguramente no va a ser tan rápido como subió al nivel de 6%? Sí, mira, definitivamente estamos muy cerca del pico. Hoy estamos analizando nuestros estimados para la primera quincena de mayo y posiblemente pueda ser más alta que la del año pasado porque está el tema del transporte público que subió en el Distrito Federal. Entonces, no descartamos que incluso el pico sea la primera quincena de mayo o estemos ya muy cerca, o sea, mayo o junio, ahí debería de estar el pico. Obviamente hay cosas muy volátiles, que fue lo que, por ejemplo, le pegó a esta quincena, que son los precios de los agropecuarios. Sentimos que ya van a bajar en la primera quincena de mayo. Entonces, ya una vez pasando la primera mitad del año, tendríamos una tendencia baja, porque pensamos que va a cerrar en 5 o 7 la inflación anual, y vamos a tener una gran caída en enero de 2018 y hacia finales de 2018. Ahí no necesariamente coincidimos con el doctor Carstens de que vamos a llegar tan rápido como él supone a la meta de precios. Pensamos que a lo mejor 2018 todavía vamos a terminar ligeramente arriba del intervalo y va a ser hasta 2019 cuando ya estemos bien contenidos dentro del intervalo de la meta, ¿no? Decías, vamos a tener una gran caída en enero, seguramente por la comparación contra enero de este año, que fue cuando subieron las gasolinas. Exactamente. Guillermo, ¿qué va a hacer el Banco de México la próxima semana? Justo en una semana tomará su decisión de política monetaria. Algunos analistas han considerado la posibilidad de que suba su tasa de interés en 25 puntos base. Aquí la pregunta es si conviene que se siga ampliando el diferencial de tasas con la Reserva Federal. Mira, nosotros sentimos que el diferencial de tasas, y esto coincidimos con el último análisis que hicieron la misma Junta de Gobierno y lo expresaron en las minutas de la última reunión, de que el diferencial de tasas con Estados Unidos ya es suficientemente amplio, o sea, ya la moneda mexicana ya tiene un nivel competente con otras monedas emergentes. Eso lo hemos visto con la inversión de extranjeros en bonos, o sea, ya no están habiendo salidas, y lo hemos visto con la apreciación del tipo de cambio. Entonces, realmente no vemos una justificación para ampliar el diferencial más, porque no vemos que estemos en un proceso inflacionario que se resuelva con alzas de tasas. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos las revisiones salariales de abril que se publicaron, y los incrementos salariales en este año han promediado 4.7, los del sector privado. El año pasado, los 2 años pasados promediaron 4.5. Entonces, realmente no hay una carrera salarios-inflación, que podrías pensar, bueno, hay ahí un efecto que esto, un proceso inflacionario. También vemos que ya la tendencia del tipo de cambio es a la baja. Ahí sí coincidimos también con el doctor Carstens de que el peso está subvaluado, está bastante subvaluado. Ahorita trae prácticamente un peso todavía de incertidumbre de Trump. Somos optimistas con respecto al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que Estados Unidos ha expresado que le conviene un área fuerte de América del Norte. Yo creo que es la mejor medicina que hay contra Asia, ¿no? Fortalecerlo, esta área. Entonces yo creo que eso va a ser positivo para México. Y también, pues, es la mejor estrategia de seguridad nacional. Yo creo que es más fuerte que un muro, ¿no? Un México que te vaya bien, pues va a impedir que haya problemas de inmigración y de narcotráfico, ¿no? Entonces esas dos nos hacen estar optimistas, ¿no? Dices que si no conviene ya que se amplíe el diferencial de tasas con Estados Unidos, ¿cuándo entonces Banjico podría empezar a separarse de la Reserva Federal? Yo creo que, bueno, entonces pensaríamos que este año siga la Reserva Federal. Claro. Entonces nuestra alza siguiente la esperaríamos en junio, igual que la Fed. La segunda, pues no sé, podría ser septiembre, diciembre. El mercado no se pone todavía de acuerdo cuándo va a ser la del Fed. Nosotros pensamos que podría ser septiembre. Y ya cuando la inflación esté en una clara tendencia a la baja, yo creo que ahí va a ser más fácil que Banjico convenza, señores, ya estamos en un proceso a la baja, ya podemos separarnos de la Fed. Coincide con el proceso político, entonces a lo mejor tampoco debe ser tan rápido. Entonces pensamos que en la segunda mitad del año, ahí ya nos separamos en la primera mitad sin subir nosotros, la Fed podría seguir subiendo, y en la segunda mitad incluso considerar
empezar a bajar la tasa, ¿no? Cierro con el análisis con un tema que mencionas, el proceso político. Dices, ya no se ve salida de extranjeros, no hay necesidad de que la tasa pues siga subiendo. En 24 días tenemos elecciones en el Estado de México, que muchos dicen pues puede ser un preámbulo de lo que viene para el 18. Aquí la pregunta es si tú esperas que los mercados empiecen a pedir un premio por el riesgo político, digamos. Fíjate, es muy difícil descartar que no va a suceder. O sea, nosotros pensamos que sí podría pedirlo el mercado y más con los resultados de las encuestas que están bastante parejo. O sea, lo que hemos visto en el mundo y lo que es importante destacar es de que lo aprendimos con las elecciones de Francia, pues a los mercados no les gustan los cambios de modelo económico, ¿no? Porque el modelo económico de globalización, de libre mercado en contra del populismo, pues ha dado buenos resultados. Entonces, lo importante es ver qué está pasando con las elecciones del mundo desarrollado. Había mucha ansiedad de que si Francia iba a votar en contra de la globalización y era ya primero Brexit, luego Estados Unidos. Y Francia. Pero más bien el factor común fue de que hay un voto en contra de la clase política. En Estados Unidos, a mí todavía no me queda claro si ganó Trump más bien porque fue un candidato fuera del sistema político y Hillary Clinton muy identificada con la clase política y Macron el modelo económico de la relación, pero también fuera del sistema político. Entonces, lo que no nos gustaría es que los votantes confundieran que quieren un cambio, una alternativa política y caigamos en un cambio de modelo económico. Yo creo que eso es lo que hemos visto que no le gusta a los mercados. Entonces, si eso es lo que se percibe, pues claramente los mercados lo van a reflejar en un premio, ¿no? El escenario político es base, digamos, es un escenario sin sobresaltos. Exactamente, para que empiece a bajar las tasas en la segunda mitad del año que entra, tendríamos que tener un escenario político sin sobresaltos, o que gane quien gane, pero que pues no haya disputas, que el mercado esté convencido que el que ganó va a ser no va a cambiar el modelo económico. Yo creo que en ese contexto estaríamos listos para bajar tasas. Guillermo Unrat, gracias, como siempre, y por aquí nos estamos viendo. Seguro. Bienvenido, como siempre. Gracias.